Esta es la inteligencia artificial Copilot, de Google si no me equivoco. Le hice la siguiente pregunta. Según la trigonometría esférica, ¿cuántos kilómetros de caída de curvatura terrestre habría en una distancia de 56 kilómetros? Y acá me tiró una fórmula para calcular la caída de curvatura terrestre en una distancia de 56 kilómetros. Utilizando la trigonometría esférica podemos aplicar la fórmula aproximada y me pasa acá la fórmula para sacar la cantidad de metros que hay en caída de curvatura en esta distancia. Me dice, por lo tanto, en una distancia de 56 kilómetros habría una caída de curvatura terrestre de aproximadamente 246 metros. Esta es una estimación que no toma en cuenta factores como la refracción atmosférica o variaciones locales en el radio de la Tierra. Bien. Luego le pregunto, ¿qué distancia hay desde Colonia, Uruguay a Puerto Madero, Buenos Aires? La distancia desde Colonia, Uruguay a Puerto Madero, Buenos Aires, me responde, es de aproximadamente 115 kilómetros. Pero esto es en ruta de viaje, ¿ok? Si se viaja en coche y se toma un ferry, dice la inteligencia, el viaje suele durar alrededor de 1 hora 15, dependiendo de las condiciones del tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Me pasa el mapa y yo le digo, en línea recta. Le pregunto, en línea recta, la distancia en línea recta entre Colonia, Uruguay y Puerto Madero, Buenos Aires es de aproximadamente 50 kilómetros. A mí me dio 56, pero bueno, kilómetros más, kilómetros menos, eso depende mucho de cómo se lo mida. Redondeamos en 50 kilómetros. Esta medida representa la distancia más corta entre los dos puntos sobre la superficie de la esfera terrestre. ¿Me siguen hasta ahí? Luego le pregunto, ¿cuántos metros de altura tiene el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires? Que es la Torre Alvear. Copilot me dice, el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires es la Alvear Tower, que alcanza una altura de 239 metros. ¿Sí? Este rascacielos está ubicado en el distrito de Puerto Madero, cuenta con 56 pisos, bla bla bla. Ok, eso no es lo importante. Tengan ese número como dato, 239 metros de altura, el edificio más alto. Luego le pregunto si hay alguna foto real de una vista a nivel de mar en línea recta de Colonia, Uruguay a Puerto Madero, Buenos Aires, que sí estuve revisando si hay. Yo pensé que había una nada más y no, hay unas cuantas. Acá me tira una serie de imágenes, pero no son las que yo estoy buscando. O sea, están sacadas en la ciudad, no es una vista del skyline de una costa a la otra, digamos, ¿no? Para que se entienda. Luego le digo que me muestre una foto del skyline de Buenos Aires, vista de Colonia, Uruguay, perdón. Y me pasa una serie de fotos y acá está la que yo estaba revisando. Es esta. Bueno, acá tenemos la silueta de Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente habíamos dicho que la torre más alta de Buenos Aires, que es la Alvear, mide 239 metros. Y luego corroboramos que la caída de curvatura terrestre en 50 kilómetros, que es la distancia que tenemos desde Colonia a Puerto Madero, la caída de curvatura era de 246 metros, ¿sí? O sea, estamos hablando de casi 7 metros más que la torre más alta de Buenos Aires, que es la Torre Alvear. ¿Ok? Entonces, si la Torre Alvear, que es la más alta, y todos estos edificios que vemos acá en silueta son mucho más chicos, obviamente, no tendrían por qué verse. Estamos hablando de que en 50 kilómetros la caída de curvatura estaría tapando la visión de todos estos edificios. ¿Sí? Algunos están todavía con la historia del barquito que se hunde tras la curvatura. Es muy gracioso eso, es prehistórico ya. A esta altura nadie debería estar agarrando esa historia como real. Pero bueno, hay gente que todavía sigue insistiendo con eso. Muchos se dicen científicos y siguen contando esa historia también del barquito que se hunde en la curvatura terrestre. Pero necesito que alguien con 2 dedos de frente y un poquito más de conocimiento me explique por qué vemos la ciudad de Buenos Aires o la silueta de los edificios de Buenos Aires desde Colonia, Uruguay, siendo que esto tendría que estar
cubierto o por debajo, para hablar científicamente, por debajo de la curvatura terrestre. No se debería ver, tendríamos que tener solamente agua, ¿sí? Pero estamos viendo toda la silueta de Puerto Madero o toda la silueta de Buenos Aires desde una distancia que no corresponde. Entonces, dos cosas: o la ciencia nos está engañando terriblemente, una vez más, o los terraplanistas tienen razón en algunas cosas. Lo dejo a criterio de ustedes.